Amigos, reciban un saludo de la redacción en español de Radio Vaticano, Vatican News, y quien les habla, Patricia Inestrosa, quien los estará acompañando en esta transmisión en este jueves 14 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. El Papa está realizando su visita pastoral a la Universidad La Sapienza de Roma. Este encuentro entre fe y ciencia, el Papa dentro de unos instantes ya visitó la capilla universitaria Divina Sapienza y tuvo un saludo con los estudiantes. Luego se ha dirigido al campus central y se encontró con los jóvenes desde la gran escalinata monumental en un gesto de cercanía directa. El pontífice después ha tenido un encuentro privado con la rectora, ha firmado el libro de honor y ha visitado la exposición Sapienza y el Papado. Y en estos instantes, como pueden escuchar por los aplausos, sobre todo las radios que nos están escuchando, es el ingreso del pontífice en el aula magna, acogido calurosamente por todos los docentes y los estudiantes que se encuentran presentes en ese momento. Saludamos a los canales de televisión y de radio que por haberse conectado con nosotros desde sus plataformas, la Confederación Latinoamericana de Religiosos CLAR, el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe CELA, EWTN de radio y televisión y sus canales afiliados, Telmón Televisión en Alicante, España, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Pax Televisión de Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Magna Chubut en la Patagonia Argentina, en Estados Unidos Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, ESNE El Sembrador, Radio y Televisión. Y dentro de unos instantes ya la rectora. Gracias sinceramente a su santidad el Papa León XIV por esta visita que honra a nuestra universidad y fortalece aún más el vínculo de Sapienza con la Santa Sede y con la comunidad de fieles que a la persona del pontífice encuentran una guía espiritual firme y una referencia pastoral. Y más en general, con todos aquellos que reconocen en su magisterio un llamado universal a los valores de la dignidad humana, la fraternidad, la solidaridad y el respeto entre los pueblos. Una visita que tiene un lugar en un momento particularmente delicado de nuestra historia reciente, mientras los ecos y las consecuencias de las guerras nos llevan a reflexiones inevitables sobre valores amenazados, humillados y olvidados, pero para nosotros imprescindibles: la libertad, la paz, la democracia y la solidaridad. Y sin embargo, como dice Agustín, no sumus tempora, quale sumus talia sunt tempora, invitando en contextos igualmente complicados como el final del Imperio Romano de Occidente a no lamentarse de la maldad de los tiempos, sino a mejorarse a uno mismo para hacerlos mejores. Su presencia aquí hoy, su incansable compromiso a favor de la unidad entre los pueblos, nos reconforta, nos da confianza y nos impulsa a incrementar aún más el ya fuerte compromiso de Sapienza para construir caminos de diálogo y de intercambio. Gracias. El vínculo entre Sapienza y la Iglesia de Roma es indisoluble, antiguo y al mismo tiempo vivo y actual. Un recorrido histórico que atraviesa la historia de la ciudad y del país entero, como hemos podido apreciar en la exposición Sapienza y los papas instalada en los espacios de este rectorado. Sapienza nace el 20 de abril de 1303 cuando Bonifacio VIII instituye el Studium Urbis con la bula In Suprema Praemanencia Dignitatis. Desde su origen, nuestra universidad ha estado profundamente ligada a los papas, quienes la convirtieron en un reflejo de su política de formación cultural y promoción del saber. Será Benedicto XIV quien abrirá aún más la universidad a las disciplinas científicas, decisión que continuará en el siglo XIX con la creación y el
enriquecimiento de los museos universitarios dedicados a la mineralogía, zoología y física. En plena época barroca, el espacio universitario se renueva con la edificación de la iglesia de Sant'Igua la Sapienza y de la Biblioteca Alessandrina, ambas diseñadas por Francesco Borromini. Y no es casualidad que históricamente el símbolo que representa nuestra universidad sea precisamente el querubín, antiguo icono de la sabiduría, inspirado en los símbolos del conocimiento presentes en los frescos de San Ivo. El querubín sigue velando simbólicamente aún hoy también sobre esta aula magna y sobre el encuentro que acoge, recordándonos cómo el saber puede ser a la vez apertura espiritual para quien cree y la más alta expresión de la capacidad humana de interrogarse sobre el mundo y comprender la realidad. Con la unificación nacional de 1870 y el reconocimiento de Roma como capital, Sapienza pasa a formar parte del modelo formativo del nuevo Estado, reafirmando un papel central en el estudio de la medicina y de las materias científicas, además de las humanísticas, filosóficas, sociales y jurídicas. Desde 1935 se traslada a la sede actual, diseñada por Marcello Piacentini, la ciudad universitaria. Se abrirá después el dramático periodo en el que Sapienza se ve atravesada por la afirmación del régimen fascista y su forma de organización ideológica y cultural, hasta llegar a la aplicación también en nuestra universidad de las leyes raciales de 1938, una de las páginas más inhumanas de la historia italiana y europea del siglo XX. En la posguerra, con el renacimiento democrático y la fundación de la República, Sapienza recupera plenamente su papel como lugar de inclusión, conocimiento y difusión del saber, iniciando un camino orientado a afirmar su identidad como universidad pública, laica y generalista. En estos años, la ciudad de Roma expresa su vocación universal en un feliz encuentro entre las formas religiosas propuestas por la Iglesia, como los jubileos y el Concilio Vaticano II, y las expresiones plenamente laicas. Sapienza asume una función esencial como puente entre estas vocaciones, acogiendo y abriéndose a ideas, diálogos y propuestas interreligiosas e interculturales. Desde entonces, nuestra brújula ha sido siempre la Constitución de la República, su estructura laica, capaz de construir una relación fecunda entre las presencias religiosas y los procesos de construcción de la nación. Es importante recordarlo hoy, a pocos días de las celebraciones del 80º aniversario del nacimiento de la República. Distinción y colaboración entre fe y razón, iglesia y Estado, credo y conocimiento, en la común tensión hacia la ética del saber y del saber hacer. Este vínculo histórico con la ciudad y con la Iglesia de Roma se nutre de una fuerte comunión de ideas, culturas y valores. Es precisamente en esta perspectiva donde adquiere pleno significado la integración de los saberes, a la que remite también la expresión agustiniana in illo unum, elegida por el pontífice como su lema episcopal, una visión que sentimos profundamente cercana a la misión de nuestra universidad, lugar en el que ideas, experiencias, religiones, identidades y procedencias diferentes conviven y dialogan en la construcción de una comunidad basada en el pluralismo, el respeto y la compartición del conocimiento. Un compromiso que hemos desarrollado a lo largo de los años y que se refleja en las actividades de docencia, investigación y tercera y cuarta misión de nuestros departamentos y facultades. Son actividades que parten precisamente del reconocimiento de los principios fundamentales de la Constitución italiana, que inspiran el Estatuto de la Universidad, en virtud del cual Sapienza actúa garantizando el respeto de la dignidad de la persona humana y el pluralismo de las ideas, protegiendo la plena libertad de las ideas y la expresión de las libertades políticas, sindicales y religiosas. Todo esto es parte esencial de la función social que Sapienza desempeña para contribuir a la construcción de una sociedad abierta, democrática e inclusiva, para ofrecer a los estudiantes un saber libre y crítico, para elevar los conocimientos científicos y culturales de la humanidad y para construir con la ciudad de Roma y con todos los sujetos con los que colaboramos el sentido profundo de un camino común. Una comunidad educadora para el individuo y para la colectividad que, a través de lo que hemos definido como nuestra cuarta misión, define el horizonte de un compromiso constante y capilar
orientado a la valorización de las diferencias y a la construcción de una sociedad solidaria, inclusiva y cercana a las personas. Estos valores y principios inspiradores que nos unen a los de la Iglesia de Roma, recordados en repetidas ocasiones por el pontífice, se expresan diariamente en la vida de nuestra universidad. Por razones de síntesis, me limito aquí a recordar solamente dos elementos representativos. El primero se refiere al sentido mismo del conocimiento en una sociedad cada vez más compleja y fragmentada. El conocimiento es una de las principales infraestructuras estratégicas de la sociedad contemporánea y las universidades son los lugares donde esta infraestructura se construye, se mantiene, se innova y se transmite. Representa el eje constitutivo de la libertad individual y colectiva porque es capaz de generar las formas de la libertad, vinculándose a los conceptos de autonomía y responsabilidad hacia la comunidad en la que vivimos. En este sentido, el conocimiento es el pilar para construir sociedades abiertas y democráticas, capaces de incluir y no excluir. Frente a las oportunidades actuales y a las crecientes dificultades para utilizar las nuevas tecnologías de manera éticamente correcta y no generadora de mayores desigualdades, la tarea de la universidad no es solo producir conocimiento, sino enseñar la manera de interpretar la información, proponiéndose como el lugar donde se forman las mentes capaces de comprender la complejidad del mundo. En esta visión, los estudiantes ocupan una posición central. El derecho al estudio representa uno de los principios fundacionales de la universidad pública y remite directamente a lo establecido en el artículo 34 de nuestra Constitución. En la valorización de este principio, nuestra universidad ha incrementado en los últimos años las políticas a favor de los estudiantes más desfavorecidos, destinando importantes recursos con ese fin. Esta voluntad de conjugar conocimiento y equidad se ha vuelto aún más relevante a la luz de los rápidos cambios de los últimos años. La salida de la pandemia, la invasión rusa de Ucrania, el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, el crecimiento en Italia y en otras sociedades europeas de los fenómenos de intolerancia y discriminación, sin olvidar la nueva forma de desigualdad generadas por un acceso injusto y desequilibrado a los algoritmos y a las nuevas tecnologías. Estos acontecimientos nos han impulsado a desarrollar aún más nuestra función de responsabilidad social. El saber es sabio si es responsable, respetuoso y sincero. Si no se limita a dar respuestas, sino que tiene el valor de plantear y plantearse preguntas, y si no deja de interrogar sobre el sentido de su propio actuar. El segundo elemento que quisiera recordar brevemente se refiere al compromiso que compartimos en la construcción de caminos de paz y diálogo. Hace pocos días, hablando ante la Pontificia Academia Eclesiástica, el pontífice recordó cómo, en la defensa de los derechos humanos, es necesario seguir el camino no de la confrontación, sino de la tutela de la dignidad de la persona, del desarrollo de los pueblos y de la cooperación internacional, únicos instrumentos que permiten iniciar auténticos caminos de paz. Gracias, Santidad, porque sus palabras nos recuerdan con fuerza una responsabilidad que supera intereses particulares, pertenencias y confrontaciones y nos devuelven al valor universal de la dignidad humana, del diálogo y de la paz. Todo esto forma parte de nuestra misión y constituye un elemento esencial de nuestra identidad. Si es cierto que el conocimiento y la instrucción son el único modo de llegar a ser verdaderamente libres, también es cierto que la libertad se vuelve frágil en un mundo sin paz. Esto es aún más evidente para una institución como la nuestra, porque la libertad de la investigación científica, de la enseñanza, de la colaboración y del intercambio de conocimientos presupone contextos en los que los contrastes y el conflicto no se traduzcan en violencia, sino en confrontación. No hay conocimiento sin paz, porque el saber nace del diálogo, de la posibilidad de compartir ideas, poner a prueba hipótesis, reconocer en el otro, no un adversario a vencer, sino un interlocutor con quien construir y contrastar convicciones provisionales. En esta dirección se enmarcan las numerosas iniciativas por la paz y la cooperación realizadas por Sapienza, el doctorado nacional en Peace Studies, la acogida de docentes y estudiantes procedentes de países en guerra, amenazados o discriminados en diversos rincones del planeta, el acuerdo con la Universidad de Belén, el concierto celebrado precisamente el lunes pasado en esta aula magna, en el que se presentaron
trabajaron juntos músicos del Conservatorio Magnificat de Jerusalén y de la Escuela de Música de Scampia, también a través del sonido de los instrumentos del mar realizados con la madera de las embarcaciones de migrantes llegadas a las costas del Mediterráneo y convertidos en símbolo de memoria, diálogo y esperanza. La colaboración con la diócesis de Roma y la comunidad de San Egidio a favor de estudiantes procedentes de Palestina, cuyos primeros 4 jóvenes llegados a Roma el martes pasado aún están hoy aquí con nosotros. Un fuerte aplauso a los 4 jóvenes de Palestina que se encuentran en la primera fila del aula magna. Son solo algunas de las iniciativas más recientes mediante las cuales nuestra universidad ha decidido promover concretamente una cultura del diálogo, de la cooperación y de la paz. Sapienza también se ha puesto al servicio de las mujeres, de los niños y de los jóvenes que han conocido el horror de la guerra, atendiendo en nuestro policlínico a menores y familias procedentes de la Franja de Gaza. Hacemos todo esto porque somos conscientes de la responsabilidad específica de las universidades, donde el conflicto puede y debe transformarse en confrontación, la diferencia convertirse en recurso, la complejidad ser comprendida y no banalizada, donde la paz no solo se invoca, sino que se practica a través del diálogo entre disciplinas y una cooperación internacional que no aísla ni humilla a ninguna universidad ni a ningún investigador. Hacemos todo esto porque contribuir a la construcción de una sociedad de paz es el aporte más importante que la universidad puede ofrecer, trabajando cotidianamente en el fortalecimiento de la cultura del diálogo y del respeto contra el odio y las discriminaciones. Agradezco una vez más a su santidad el Papa León XIV, que en el ejercicio de su Munus Petrinum ha ofrecido a nuestra comunidad el don de su visita pastoral. Esta consolida aún más el vínculo entre Sapienza y la Iglesia de Roma y renueva un mensaje común de diálogo entre culturas y religiones y generaciones. Un mensaje de paz y de esperanza para el futuro de la humanidad. Se puede esperar, se debe esperar. Eran las palabras de la rectora. Es el momento del discurso del Santo Padre. Magnífica rectora, autoridades políticas y civiles, ilustres docentes, investigadores y personal técnico, administrativo y sobre todo, queridos estudiantes y queridas estudiantes, he acogido con gran alegría la invitación a encontrarme con la comunidad universitaria de La Sapienza, Universidad de Roma. Vuestra universidad se caracteriza como un polo de excelencia en diversas disciplinas y al mismo tiempo, por su compromiso en favor del derecho al estudio, también de quienes tienen menores disponibilidades económicas, de las personas con discapacidad, de los detenidos y de quienes han huido de zonas de guerra. Por ejemplo, aprecio mucho que la diócesis de Roma y La Sapienza hayan firmado un convenio para la apertura de un corredor humanitario universitario desde la Franja de Gaza. Es por lo tanto importante para mí, que soy obispo de Roma desde hace poco más de un año, poder encontrarme con ustedes. Con corazón de pastor, quisiera dirigirme primero a los estudiantes y luego a los docentes. Las avenidas de la ciudad universitaria que he recorrido para llegar aquí son transitadas diariamente por tantos jóvenes, habitadas por sentimientos
polos contrapuestos. Los imagino a veces despreocupados, felices de vuestra propia juventud, que incluso en un mundo atribulado y marcado por terribles injusticias, les permite sentir que el futuro aún está por escribirse y que nadie se los puede robar. Entonces, los estudios que realizan, las amistades que nacen en estos años y el encuentro con diversos maestros del pensamiento son promesa de aquello que puede cambiarnos a mejor a nosotros mismos, incluso antes que a la realidad que nos rodea. Cuando el deseo de verdad se convierte en búsqueda, nuestra audacia en el estudio testimonia la esperanza de un mundo nuevo. Saben que estoy ligado espiritualmente a San Agustín, que fue un joven inquieto. También cometió graves errores, pero nada se perdió de su pasión por la belleza y la sabiduría. A este respecto, me ha agradado recibir por vuestra parte un gran número de preguntas, cientos. Obviamente no es posible responder a todas, pero las tengo presentes, deseando a cada uno buscar más ocasiones para dialogar. También por esto existen en la universidad las capellanías donde la fe se encuentra con vuestras preguntas. Sin embargo, de la inquietud existe también un rostro triste. No debemos ocultarnos que muchos jóvenes están mal. Para todos existen temporadas difíciles, pero alguien puede tener la impresión de que no terminan nunca. Hoy, esto depende cada vez más del chantaje de las expectativas y de la presión del rendimiento. Es la mentira invasiva de un sistema distorsionado que reduce a las personas a números, exacerbando la competitividad y abandonándonos a espirales de ansiedad. Precisamente este malestar espiritual de muchos jóvenes nos recuerda que no somos la suma de lo que tenemos, ni una materia casualmente ensamblada de un cosmos mudo. Nosotros somos un deseo, no un algoritmo. Precisamente esta nuestra especial dignidad me lleva a compartir con ustedes dos preguntas. A ustedes, jóvenes, este malestar les interpela. ¿Quién eres? Ser nosotros mismos, de hecho, es el compromiso característico de la vida de todo hombre y de toda mujer. ¿Quién eres? Es la pregunta que nos hacemos unos a otros. La pregunta que silenciosamente planteamos a Dios. La pregunta a la que solo nosotros podemos responder para nosotros mismos, pero a la cual nunca podemos responder solos. Nosotros somos nuestros vínculos, nuestro lenguaje, nuestra cultura. Con mayor razón, es vital que los años de universidad sean el tiempo de los grandes encuentros. Por eso, a quien es más adulto, el malestar juvenil le pregunta, ¿qué mundo estamos dejando? Un mundo lamentablemente deformado por las guerras y por las palabras de guerra. Se trata de una contaminación de la razón que desde el plano geopolítico invade toda la relación social. La simplificación que construye enemigos debe entonces ser corregida, especialmente en la universidad, con el cuidado por la complejidad y el sabio ejercicio de la memoria. En particular, el drama del siglo XX no debe olvidarse. El grito, nunca más la guerra de mis predecesores, tan consonante con el rechazo de la guerra sancionado en la Constitución italiana, nos impulsa a una alianza espiritual con el sentido de justicia que habita en el corazón de los jóvenes, con su vocación de no encerrarse entre ideologías y fronteras nacionales.
Por ejemplo, en el último año, el crecimiento del gasto militar en el mundo y en particular en Europa ha sido enorme. No se llame defensa a un rearme que aumenta tensiones e inseguridad, empobrece las inversiones en educación y salud, desmiente la confianza en la diplomacia, enriquece a élites a las que nada les importa el bien común. Es necesario, además, vigilar el desarrollo y la aplicación de las inteligencias artificiales en el ámbito militar y civil, para que no desresponsabilicen las decisiones humanas y no empeoren la tragicidad de los conflictos. Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios palestinos, en Líbano, en Irán, describe la evolución inhumana de la relación entre guerra y nuevas tecnologías en una espiral de aniquilación. El estudio, la investigación, las inversiones que vayan en la dirección opuesta, sean un radical sí a la vida, sí a la vida inocente, sí a la vida joven, sí a la vida de los pueblos que invocan paz y justicia. Un segundo frente de compromiso común se refiere a la ecología. Como nos dijo el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. Desde entonces ha transcurrido más de una década y más allá de los buenos propósitos y de algunos esfuerzos orientados en tal dirección, la situación no parece haber mejorado. En este escenario, animo sobre todo a ustedes, queridos jóvenes, a no ceder a la resignación, transformando en cambio la inquietud en profecía. Especialmente quien cree sabe que la historia no cae sin escapatoria en manos de la muerte, sino que siempre está custodiada, ocurra lo que ocurra, por un Dios que crea vida de la nada, que da sin tomar, que comparte sin consumir. Hoy precisamente la implosión de un paradigma posesivo y consumista libera el campo para lo nuevo que ya germina. Estudien, cultiven, custodien la justicia. Junto conmigo y con tantos hermanos y hermanas, sean artesanos de la paz verdadera, paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Trabajando por la concordia entre los pueblos y por la custodia de la tierra. Se necesita toda vuestra inteligencia y audacia. Ustedes, de hecho, pueden ayudar a quienes los han precedido a restablecer un auténtico horizonte de sentido, para no detenernos en la enésima, rápida fotografía de la situación en la que nos encontramos. Es necesario pasar de la hermenéutica a la acción, tampoco considerados por una sociedad con cada vez menos hijos. Testimonian que la humanidad es capaz de futuro cuando se construye con sabiduría. Vuestra universidad, que lleva un nombre divino, es lugar de estudio y sede de experimentación que desde hace siglos forma para el pensamiento crítico.
En particular, ustedes, docentes, pueden cultivar un contacto provechoso con las mentes y los corazones de los jóvenes. Se trata de una responsabilidad exigente, ciertamente, pero entusiasmante. Es de extrema importancia creer en vuestros estudiantes y en vuestras estudiantes. Por ello, pregúntense a menudo, ¿tengo confianza en ellos? Enseñar es una forma de caridad tanto como debe serlo socorrer a un migrante en el mar, a un pobre en la calle, a una conciencia desesperada. Se trata de amar siempre y de todos modos la vida humana, de estimar sus posibilidades, para hablar al corazón de los jóvenes, sin apuntar solo a sus conocimientos. Enseñar se convierte entonces en testimoniar valores con la vida. Es cuidado por la realidad. Es sentido de acogida hacia aquello que todavía no se comprende. Es decir la verdad. ¿Qué sentido tendría, por lo demás, formar a un investigador o profesional que sin embargo no cultiva su propia conciencia, el sentido de la justicia y del respeto por aquello que no se puede ni se debe dominar? El saber, de hecho, no sirve solo para alcanzar objetivos laborales, sino para discernir quién se es. A través de las clases, las prácticas, la interacción con la ciudad, las tesis, los doctorados, cada estudiante puede siempre encontrar motivaciones nuevas, poniendo orden entre estudio y vida, entre instrumentos y fines. Queridísimos, mientras los animo a este ejercicio cotidiano, mi visita quiere ser signo de una nueva alianza educativa entre la Iglesia que está en Roma y vuestra prestigiosa universidad, que precisamente en el seno de la Iglesia nació y creció. A todos ustedes les aseguro el recuerdo en la oración y de corazón invoco sobre toda la comunidad de la Sapienza la bendición del Señor. Gracias. Era el discurso del pontífice ovacionado por toda la comunidad universitaria, los docentes y universitarios. Recordemos, entre ellos se encuentran estos 4 palestinos jóvenes universitarios que hacen parte de este corredor humanitario en el cual la Sapienza con la comunidad San Egidio ayudan a chicos a poder continuar sus estudios. Il dono della Sapienza a Papa Leone XIV. A continuación, el don de la Sapienza al Papa. La comunidad de la Sapienza de Roma dona al Santo Padre León XIV la reproducción de un raro texto de gráfico en griego que habla de las Sagradas Escrituras del Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 22. Signore, ricordati di me. Señor, acuérdate de mí cuando entraré en tu reino. La inscripción es entre la segunda mitad entre el quinto y el sexto siglo y se hizo en el Santo Sepulcro de Jerusalén, en un contexto que se llama el área de la crucifixión. El don ha sido realizado por el Laboratorio de los Museos de la Sapienza Cultura. Ha sido custodiado en una caja conmemorativa, en un texto activo, una vitrina. Desde el 2002, la Sapienza está comprometida en un proyecto de investigación y de excavaciones arqueológicas en el Santo Sepulcro, que se distingue este proyecto en un acercamiento interdisciplinar y para la aplicación sistémica de la metodología integral. Y esto representa un modelo de cooperación internacional fundado sobre equilibrios fundacionales y sobre el equilibrio y el respeto de las distintas tradiciones.
el don del Papa León a la Universidad Sapienza. Il facsimile riproduce il manoscritto Un contenente fax la traduzione latina del testo greco, redazione A, que explica dell'Geografia un di texto Claudio griego Romeo, de secondo Claudio secolo Romeo del segundo siglo antes eseguita de da Jacopo Cristo. Angeli da Scarperia, Es circa 1300, realizado por este autor 1410. en 1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, Cosmografía es sulla base el nombre del dell'uso di altri título. autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato in El elegante código scrittura umanistica a fue Firenze, aplicado en di diferentes cui escrituras collaborarono Pietro del Massaio e lateranenses. Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini. Está explicando brevemente a lo que representa este dones, este intercambio de dones entre el pontífice y la Universidad La Sapienza, recordando momentos pasados de gran importancia histórica y religiosa. Ciascun libro è marcato da splendide iniziali miniate. Cornici colorate inquadrano i testi introduttivi che precedono le carte geografiche. Il codice faceva parte della biblioteca di Federico Este código habla que hacía parte de esta biblioteca obtenida por el Papa Alessandro VII en 1657. Están entrando con los dones que está recibiendo el pontífice. Es el momento en que están intercambiándose los dones. Ahí está este código y estas dones que está recibiendo el Papa, que tienen una magna importancia a nivel histórico. Ahí es el texto en el cual ellos han explicado, es este texto antiguo que está recibiendo el pontífice, dones de magna importancia. Recordemos el discurso del Papa en la universidad. Ha sido una reflexión dirigida sobre todo a los estudiantes. El Papa ha agradecido y ha destacado el compromiso de la universidad con el derecho al estudio y la inclusión de personas con menos recursos, con discapacidad, presos y refugiados, mencionando también iniciativas humanitarias como el corredor que se está realizando desde Gaza. El Papa se ha dirigido también a los jóvenes, animándolos a ver la universidad como un tiempo de búsqueda, amistad y crecimiento. Ha afirmado que las personas no son un algoritmo, sino un deseo, subrayando la dignidad humana frente a la reducción de la vida a la competencia, a la productividad. El pontífice ha denunciado también el malestar juvenil provocado por la presión social, las expectativas y el sistema competitivo, y ha invitado a responder a dos preguntas fundamentales: ¿quién eres y qué mundo estamos dejando? Ha abordado, por supuesto, grandes temas a nivel global, como el aumento del gasto militar y la lógica de la guerra en conflictos actuales, la preocupación por el uso de la inteligencia artificial en contextos militares y civiles, la urgencia de la crisis climática y la necesidad de actuar en continuidad con la encíclica Laudato Si. A continuación, este momento cultural.
y aquellos hermanos que sacrificaron su valor. Vuelve, vuelve, vuelve pronto. Mientras está escuchando este tema musical, entre los regalos que ha recibido el pontífice ha sido este texto antiguo, también un pedazo de roca de lo que es el Santo Sepulcro. Ha sido un discurso, el del Papa, que ha tocado los corazones del mundo universitario. El Papa ha invitado a estudiantes y docentes a ser artesanos de la paz, promoviendo la justicia, la responsabilidad ética y el pensamiento crítico, y proponiendo una nueva alianza educativa entre la Iglesia y la universidad. Ha animado a todos a transformar la inquietud juvenil en compromiso, estudio y esperanza para el futuro. Recordemos la última vez que un papa entró físicamente en la Universidad de Roma, La Sapienza, fue Juan Pablo II en 1991, cuando participó en la inauguración del año académico. Después de este episodio, ningún papa había entrado en el campus. En el 2008 estaba prevista la visita de Benedicto XVI, pero fue cancelada antes de su llegada debido a diferentes protestas y tensiones internas, y su discurso tuvo que ser leído en su ausencia. En enero del 2008 era esta visita del pontífice Benedicto XVI, estaba llegando ahí para inaugurar el año académico. Esta decisión de haber tenido que cancelar creó fuertes emociones. El rector Renato Guarini se expresó su gran amargura, lamentando que la universidad no pudo acoger al Papa en condiciones normales. Así que entre los estudiantes el escenario fue también dividido. Algunos grupos pequeños impulsaron la protesta contra la visita. La mayoría del alumnado manifestó pesar porque la situación terminó impidiendo este posible diálogo académico con el Papa Benedicto XVI y el mundo universitario. Desde entonces, el episodio, sin embargo, ha dejado una huella significativa poco a poco en la relación entre la Iglesia y la universidad, reabriendo este debate sobre la libertad de expresión, la laicidad académica y los límites del diálogo en el espacio universitario. El Papa Francisco, el lunes 16 de mayo del 2022, recibió a la rectora Antonella Pollimeni junto con 12 rectores de las universidades de Roma y de Lazio, miembros del CRLU, así como representantes de la región. Fue un encuentro en el cual se subrayó la histórica relación entre la Iglesia y la universidad, recordando el origen del Studium Urbis, y llamó a renovar esa cooperación para construir un desarrollo más justo y sostenible. Así como pueden ver en imágenes para las radios, el pontífice está dejando en estos instantes la aula magna y está deteniéndose unos minutos en la escalinata para un saludo adicional a los estudiantes. Gracias, un último saludo antes de esta mañana. Quisiera invitarlos a todos ustedes. Colaboremos juntos. Seamos todos constructores de paz en el mundo. Trabajemos, estudiemos en todo, desde las relaciones con los amigos. En otras palabras, en nuestras palabras, en nuestro modo de pensar, construyamos la paz en el mundo. Tengan siempre esperanza en la posibilidad de construir un mundo nuevo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. El pontífice ha insistido en lo que ha sido su discurso, un discurso que ha sido visto también por toda la comunidad universitaria que no pudo estar presente en el aula magna, pero pudieron apreciarlo en maxi pantallas, como se puede ver en imágenes aquí en nuestros canales de televisión, pero lo refiero también a nuestras radios. Así es que el pontífice ha insistido una vez más en su mensaje de paz, el mensaje de paz que puede iniciar desde las casas, desde las universidades, construyendo la paz con palabras, con hechos, estudiando y trabajando en función de la paz. Un discurso que nos recuerda a cada uno de nosotros de estas preguntas
las cuales se pueden encontrar por medio de la construcción de la paz. El Papa ha criticado, por supuesto, el aumento del gasto militar y la lógica de la guerra en conflictos actuales. Ha expresado su preocupación por el uso de la inteligencia artificial en contextos militares y civiles y ha invitado a actuar ante la crisis climática y la necesidad de actuar en continuidad con la encíclica Laudato Si. Artesanos de la paz, es el mensaje central que el pontífice ha hecho en este día al mundo universitario, a los jóvenes, a los docentes que trabajen mano en la mano con ellos, no solamente lo que no son números ni algoritmos, sino a nivel entrando en cada una de sus necesidades y sus preocupaciones y respondiendo esas preguntas que son necesarias y fundamentales en cada uno de nosotros, en cada uno de los jóvenes, para llegar a ser el día de mañana ese profesional, esa persona, ese adulto, ese ciudadano que construirá un mundo mejor. Hasta aquí, amigos oyentes, con esta transmisión en esta visita del Papa León XIV a la Sapienza, en esta unión entre ciencia y fe, en este encuentro entre ciencia y fe, en este encuentro entre la universidad y los papas. Soy Patricia Inestrosa, alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.